Los anticuerpos son producidos por los linfocitos B. Son moléculas formadas por glicoproteínas globulares. Ya hablamos de esto, tienen aspecto como un poquito de globo así. Y por su papel en la inmunidad se llama inmunoglobulinas. Se representan todas ellas con la letra I mayúscula, G chiquita. Y existen 5 tipos diferentes de anticuerpos, dependiendo de su estructura. La estructura que él tiene va a definir 5 tipos de anticuerpos diferentes. Y esta estructura define algunas funciones. La inmunoglobulina, el anticuerpo más abundante y con un papel más importante en la defensa inmune adaptativa, es la inmunoglobulina G. Por cierto, es la que pasa la barrera de la placenta, la única que pasa la placenta. Otro importante en primera línea de defensa es la inmunoglobulina A. Esta última es el anticuerpo que sale en las secreciones, el que está en la saliva, en las lágrimas, en la secreción bronquial, secreciones respiratorias, y es el encargado de reconocer y neutralizar a los antígenos externos que llegan a estos lugares, es decir, a la garganta, a los pulmones, a las lágrimas, a los ojos y entonces a la nariz. Destruirlos ahí, no dejarlos entrar. Los ataca, los destruye, no pueden pasar dentro del organismo. Paso 1, recuerden eso cuando hablamos de la patogenia, las infecciones virales. Paso 1, son destruidos aquí, no pueden entrar. Ahí se acabaron. Y entonces nos defiende fuera mismo del interior del cuerpo, en la superficie de nuestro cuerpo, superficies mucosas sobre todo. Así es parte de la primera barrera de defensa, pero en este caso de la primera barrera de defensa no adaptativa, adaptativa. Él trabaja, o sea, la inmunoglobulina A trabaja con la defensa, la barrera, la primera barrera no adaptativa y complementa la acción de la misma, pero desde el punto de vista de la respuesta adaptativa. Desde luego, la primera vez que usted se pone un virus o una bacteria, estas inmunoglobulinas no existen, tiene que esperar a una segunda exposición. La inmunoglobulina M es la primera que se produce ante una infección cualquiera. Su estructura es la más compleja de todas ellas, pero solamente una sola molécula de IgM puede unirse al mismo tiempo a 10 antígenos iguales. 10. Tiene 10 puntos de unión antígenos. Esto es lo que permite que se formen los llamados inmunocomplejos, es decir, ella reacciona con 10 antígenos, con más de un virus, con más de una bacteria, aquello forma una trama, forma como una unión de todo esto, un inmunocomplejo, complejo inmunológico, complejo inmune, inmunoglobulina unida a muchos antígenos. ¿Y esto qué hace? La célula fagocítica lo reconoce con más facilidad, porque es más grande, se lo comen con más facilidad, lo digieren con más facilidad y facilita la respuesta inmunológica específica y no específica, a las dos, porque va a facilitar la fagocitosis. La IgE es la única inmunoglobulina capaz de atravesar la placenta y atacar tejidos del embrión. Es una importancia que tiene ella, porque puede dañar el embrión. Las enfermedades que pueden ser causadas inmunológicamente dentro del vientre de la madre son mediadas por inmunoglobulina G. Y la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M son las dos únicas inmunoglobulinas capaces de activar la vía clásica del sistema del complemento. Veremos que esto después. La inmunoglobulina E es la responsable, ya lo decíamos, de las reacciones de hipersensibilidad y por tanto de las enfermedades alérgicas. Y la última de las inmunoglobulinas es la IgD, cuyas funciones no se conocen bien. Se han identificado algunas posibles funciones, pero no se puede hablar de funciones de IgD porque no se conoce. ¿Tiene funciones? Tiene, si no estuviera ahí, pero es la que menos cantidad existe en nuestro organismo y es la que no tiene aún funciones bien identificadas. La unión antígeno-anticuerpo, es decir, la unión de un anticuerpo con un antígeno, se hace por la estructura terciaria de las proteínas. ¿Qué es esto? Por la forma que las proteínas tienen una secuencia de aminoácidos de estructura primaria, habíamos hablado de esto ya hace unos programas, se une después, se va dando vueltas, que termina formando como una bolita o una estructura que tiene un tamaño, una forma específica, dependiendo de toda una serie de aspectos, es lo que se conoce como estructura terciaria. Ya hablamos de esto hace un tiempito, por si no lo recuerdan. Y estas proteínas que tienen una estructura terciaria son reconocidas por un anticuerpo que tiene una estructura parecida que se combina con esta, o sea, se adapta una dentro de la otra. Hemos mencionado, más de una vez también mencionábamos cuando hablábamos de los receptores de entrada de los virus a la célula, vamos a mencionarlo ahora también, es como si fuera una llave que encaja en una cerradura. Y entonces esta llave que encaja en esta cerradura es un anticuerpo y un antígeno, se van a unir. Y esto hace que un anticuerpo reaccione solamente con aquel antígeno para el cual fue diseñado. Es especificidad, pero hay un problema. A veces llegan antígenos que no son exactamente el antígeno para el que fue diseñado un anticuerpo, pero se le parecen tanto
que el anticuerpo se confunde y se puede unir a él. Y entonces esto explica que a veces en algunas personas que tienen estructuras de inmunoglobulina específicas, y estas personas van a producir anticuerpos que actúan contra antígenos específicos, pero que también pueden dañar tejidos propios de esta persona. Esto explica dos enfermedades relativamente frecuentes: la fiebre reumática y la glomerulonefritis aguda después de una infección por estreptococo, la glomerulonefritis post-estreptocócica. ¿Se debe a qué? A que hay antígenos propios del cuerpo que se parecen a los antígenos de estas enfermedades, de algunas enfermedades, de estos tipos de microorganismos que son infectando aquí, de los estreptococos, estos estreptococos. Y entonces se producen anticuerpos contra el estreptococo, contra el antígeno estreptocócico, pero se confunden los anticuerpos. Además de atacar el estreptococo, cuando ya se acaban los estreptococos, ya están los antígenos ahí, los anticuerpos ahí, pero no hay antígenos, ellos están circulando, ellos se encuentran de pronto en una estructura que se parece, dice, por si acaso, voy a combinarme con esta estructura porque se parece al antígeno para que me diseñaron. Y entonces produce lesiones que van a causar estas dos enfermedades, entre otras: la fiebre reumática y la glomerulonefritis difusa aguda post-estreptocócica. Esto se debe a que nosotros tenemos una huella dactilar que es complejo mayor de histocompatibilidad, y estas personas que son susceptibles a este tipo de lesiones pues tienen unas estructuras proteicas que se parecen a las estructuras de los estreptococos específicos que causaron la infección. Y esto es lo que se conoce como enfermedades mediadas por anticuerpos que reconocen estructuras que no son las estructuras para que fueron diseñadas. Las funciones de las inmunoglobulinas son de dos tipos. Cuando se unen a los agresores, los aglutinan, los unen, forman complejos inmunológicos de antígenos y anticuerpos, los neutralizan. Esto ocurre principalmente con la IgM, que repito, una sola molécula puede combinarse con 10 moléculas de antígenos. La IgG, una sola molécula se combina con 2 moléculas de antígenos. Todas ellas, además de neutralizar el antígeno, los marcan. Dicen, esto es extraño, y entonces van a activar sistemas de ataque contra estos antígenos. Y estos sistemas son, en parte, la fagocitosis, o sea, estimulan a las células fagocíticas a comer. Recuerdo un profesor que decía que sándwich usted se come mejor aquel que tiene mostaza y ketchup o el que no tiene ninguna de las dos cosas. Bueno, pues no hay duda, el que está untado con mostaza y con ketchup. Y decía, los anticuerpos son como la mostaza y el ketchup que se le coloca a un sándwich. Se lo come con más apetito y la célula fagocítica se come con más apetito aquellos antígenos que están combinados con anticuerpos. Lo reconoce. Pero al mismo tiempo los mastocitos de los neutrófilos combinados ya ven un antígeno combinado con anticuerpos y ellos van a liberar gránulos, y estos gránulos atacan a los agresores. Son gránulos que no son específicos, son sustancias químicas que destruyen agresores, pero desgraciadamente también lesionan tejidos nuestros, ¿no? Los linfocitos asesinos naturales, ellos van a liberar interferón y otra citocina, y ellos no la liberan frente a exactamente el anticuerpo, sino frente a sustancias liberadas por la actividad del anticuerpo, frente a inmunocomplejos, etc. Y todas ellas liberan sustancias tóxicas, o sea, sustancias tóxicas liberadas ¿por quiénes? Por los mastocitos, por los neutrófilos y por los linfocitos asesinos. ¿Y esto que va a producir? Bueno, pues también puede producir un daño tisular local. Inmunoglobulinas. Los anticuerpos son moléculas de proteínas de forma globular, por lo que se les llama globulinas, y como participan en la respuesta inmune, se les llama inmunoglobulinas. Son producidas por los linfocitos B. Tienen como función principal unirse al antígeno específico que estimuló su producción. Su unión al antígeno tiene consecuencias directas, como la neutralización de microorganismos o de las toxinas, por formar complejos inmunes con ellas, sobre todo grandes complejos inmunes como forma la IgM, y tiene también consecuencias indirectas, como es estimular la fagocitosis, como es fijar y activar el sistema de complemento, unirse a otras células como linfocitos, por ejemplo la IgD que se une a otros linfocitos, o a mastocitos como la IgE y algunas otras funciones más. Tienen una estructura formada por 4 cadenas de proteínas, 2 de ellas ligeras y 2 pesadas, unidas por puentes con 2 átomos de azufre. Se llama ligeras a las más pequeñas y pesadas a las más grandes. Cada cadena tiene una fracción variable de igual tamaño para todas y una fracción constante mayor en las cadenas pesadas. Las fracciones constantes tienen un segmento donde se flexionan para unirse a las cadenas ligeras y se le llama bisagra.
La fracción variable tiene una parte terminal, la que está más distante al resto de la inmunoglobulina, que se llama región hipervariable. ¿Por qué? Porque es donde se unen los antígenos, es la que está conformada para unirse a los antígenos específicos. Las funciones efectoras, es decir, aquellas que ya describíamos, están ubicadas en la parte de las cadenas pesadas que no está en contacto con las cadenas ligeras. Esta es la estructura de la unidad básica de las inmunoglobulinas. Puede unirse a dos antígenos cada una de estas estructuras. La IgM tiene 5 unidades básicas, por lo que puede unirse a 10 antígenos cada molécula, por lo que es la primera que se produce ante una infección aguda porque tiene mayor capacidad para neutralizar a los agresores. Las demás globulinas están formadas por lo general por solamente una unidad, excepto la IgA que puede tener también 2 unidades. El nombre de cada inmunoglobulina está dado por el tipo de cadena pesada que presenta. Existen 5 tipos. La IgG que tiene cadena gamma, la IgA que tiene cadena alfa, la IgM con cadena mu, la IgD con cadena delta y la IgE con cadena epsilon. No tengo que decírselo. Estas letras están en griego. Cada inmunoglobulina tiene características particulares en relación con su función. La más abundante en plasma es la IgG, seguida de la inmunoglobulina M y de la inmunoglobulina A. La IgG es la única que pasa a los tejidos, la única que atraviesa la placenta y con la IgM son las únicas que fijan el sistema del complemento. Lo hace más intensamente la IgM. La IgA es la única que sale a las secreciones mucosas. La IgM es la única que aglutina antígenos formando grandes complejos inmunes. Las demás inmunoglobulinas pueden unirse a un antígeno, pero no con las 10 valencias que tiene la IgM. Por tanto, la que forma los grandes complejos inmunes es la IgM. Cada una de ellas puede fijarse a determinadas células según la función que van a realizar.